Oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor fortalecido por la gracia sea más fuerte que las debilidades y las pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, chicas, pues vamos a comenzar. Yo les voy a dar, ahora vamos a intercalar nuestros temas. Yo voy a dar el tema 1.5, la señora Marilyn el 1.6, yo regreso con ustedes con el 1.7 y ella cierra con el 2.1. Entonces, pues comenzamos. Comenzamos las alianzas de Dios con la humanidad. Y bueno, el objetivo es conocer las ocasiones en que Dios en el Antiguo Testamento hace una alianza con el hombre y aplicar este hecho a nuestra vida personal. Qué importante es entender, señoras. Las alianzas las hizo con diferentes personajes en diferentes momentos. En este momento, la alianza es personal. La alianza la está haciendo conmigo. Nosotros a lo largo de nuestra vida hemos hecho diferentes alianzas con Dios. Y pongo el ejemplo, nuestro bautismo, nuestra comunión, nuestra confirmación, las que estamos casadas, los que se han dedicado a la vida religiosa, el orden sacerdotal. Han sido diferentes alianzas en diferentes momentos. ¿Qué es una alianza, chicas? Una alianza es un pacto, el pacto entre Dios y el hombre. Indica el compromiso divino de dar algo a favor de la criatura y la obligación que el hombre tiene al respecto. La alianza de Dios con la humanidad es la parte principal del diálogo de Dios con el hombre. Esta alianza alcanza tal perfección que el Padre envió a su Hijo para que se hiciera hombre. Y por él y en él los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. Es importante, chicas, y les decía yo, que entendamos. Esta alianza la hace con cada una de nosotras. Nosotros tenemos el compromiso de escuchar la voz y dejarnos guiar por él. Ese es el compromiso que cada una de nosotros tenemos. Encontramos una alianza específica con el hombre cuando después de la caída promete la victoria definitiva sobre el mal. Las alianzas en el Antiguo Testamento. Dios participa. La alianza de Dios con Noé. No se trata de un pacto bilateral, sino se trata de un compromiso personal. No es, les decía yo, entre varias personas, no. Esta alianza Dios la hace con Noé. ¿Quién es en un momento dado? Y vamos aterrizando un poquito el ejemplo. Y entonces Dios está haciendo una alianza conmigo, con sus hijos, con mis hijos y con mis descendientes. Esta alianza va acompañada de un signo. El arco iris es el signo de la alianza de Noé con Dios. La primera alianza, aunque es muy general, tiene una plenitud universal y cósmica. Les decía yo, el símbolo es el arco iris. La alianza de Dios con Abraham será una alianza perpetua que alcance a todos los descendientes del patriarca de generación en generación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa alianza me alcanza a mí. Alcanza a mí, me alcanza a mí, alcanza a mis familiares. Les decía yo, es una alianza personal. Las promesas de Dios son una descendencia incontable y toda la tierra de Canaán. Esta primera alianza, aunque no me hagan caso. La circuncisión será el signo imborrable de su pertenencia al pueblo escogido. Este es un pacto personal
e íntimo con cada una de ellos. Esta alianza le impone obligaciones de perfección moral. Anda en mi presencia y sé perfecto. Les decía yo que la alianza con Abraham, el signo de esa alianza es la circuncisión. Muy bien. La alianza de Dios con Israel, con ese pueblo que Dios había elegido, y entonces es con él con quien pacta. Teniendo a Moisés como mediador, Dios se compromete por amor a hacerse responsable de este pueblo. Y por su parte Israel reconoce a Yahvé como su único Dios. Les decía yo, el signo de esta alianza será la observancia del sábado. Ese día es el que se va a descansar. Israel se compromete con Dios, deberá cumplir con la ley fundamental, el decálogo. Esto es lo que Dios les pide que cumplan al pueblo de Israel. Esta ley abarca toda la vida religiosa y moral. Esta ley no es una imposición arbitraria, no es algo que Dios nos obligue a cumplir. No es algo que Él imponga, es algo. El cumplir los mandamientos es tan sencillo como entender. Si tú amas a Dios, no te va a costar ningún trabajo cumplir con sus mandamientos. Esta ley no es, les decía yo, no es una imposición arbitraria. Son leyes dadas por Dios para guiar al pueblo de Israel en el camino a la felicidad. Qué difícil es entender que si nosotros le damos un justo valor a cada uno de los mandamientos, vamos a saber que lo único que Dios pretende con ese decálogo, efectivamente, es que nosotros lleguemos a la felicidad plena. Sabemos que los 3 primeros están dedicados a Dios y los 7 restantes están para convivir, para que nosotros seamos plenamente felices. El signo de esta alianza será, les decía yo, la observancia del sábado. La observancia del sábado y día de la semana dedicado solo a dar culto a Dios. En ese entonces, ellos desde el viernes por la tarde ya no hacían nada y todo el sábado era dedicado al culto de Dios. La ruptura es culto y gloria a Dios. La ruptura de las alianzas por parte de los hombres. Dios siempre fue fiel a su promesa, pero el pueblo de Israel hizo de su vida un tejido de fidelidad e infidelidad, de olvidarse de Dios y de convertirse en una vida de pecado y de retorno al Señor. Entonces, ¿qué vemos? Constantemente hay una ruptura, constantemente ellos eran infieles, constantemente ellos pecaban, por decirlo de alguna manera, y se daban cuenta que no estaban haciendo bien las cosas. El pueblo de Israel no solo rompió alianzas con Dios, también como consecuencia las rompió con sus hermanos. Y nosotros lo podemos ver. Nosotros, uno de los mandamientos es no robarás. Entonces, no robarás es tomar lo ajeno. ¿Eso qué te implica? Problemas con la persona a la que le robas. Por eso es que nos dice, no solo rompió con Dios, sino también con sus hermanos. En el pueblo abundaron la opresión, la injusticia, los sobornos, los asesinatos, la violencia y las infidelidades. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Ellos ya vivían lo que nosotros estamos viviendo. Ellos ya estaban pasando por lo que nosotros estamos pasando. Si nosotros lo aterrizamos a la actualidad, si nosotros vemos cómo es que estamos viviendo, hemos roto esos pactos, hemos roto nuestro pacto con Dios, hemos sido infieles. A lo largo de la historia,
Dios no cesa de recordarle a Israel todos sus compromisos con él y de exhortarlo para que los cumpla. Dios constantemente nos habla. Él nos habla, nosotros oímos, pero no escuchamos. El amor de Dios, esencia de la alianza. La razón profunda de las alianzas que Dios pacta con la humanidad es su amor, su inmenso e infinito amor. Qué importante es que entendamos cada una de estas. Nosotros rompemos la alianza y Dios con todo eso nos sigue amando. Y gracias Dios, porque si Él nos dejara de amar, imagínense, si todo lo que tenemos es producto de su amor, ¿qué sería de nosotros? Si Él dejara de amarnos, se acabaría todo. A ese gran amor y fidelidad de Dios que se extiende a lo largo de la humanidad, debemos corresponder solamente con amor. El amor de Dios, esencia de la, les decía yo, Dios ama gratuitamente a su pueblo y porque lo ama lo elige y sella con una alianza de lo que resulta un pueblo consagrado. Es importante que entendamos, si nosotros hacemos pacto con Dios, si nosotros, Dios pacta con nosotros, nosotros aceptamos ese compromiso, después de haber hecho una alianza con Él, después de habernos aceptado a nosotros como su pueblo, ¿qué es lo que queda? Un pueblo consagrado a Dios. El amor es la explicación última de la alianza, una alianza de amor y fidelidad de parte de Dios. El mensaje del tema, chicas. Dios es nuestro aliado y nuestro protector. Mi acción, proyección y vida. Lo que yo tendré que estar haciendo después de haber preparado este tema. Algo que les quiero decir es, antes de continuar con la preparación, el tema lo estoy preparando para mí. En la medida que yo crezca espiritualmente, voy a tener la capacidad de poderlo transmitir. Entonces, es importante, este tema lo voy a preparar para mí. Este tema a la que tiene que hacer crecer es a mí, para que yo tenga la capacidad de escuchar qué es lo que el Espíritu Santo quiere de mí. Que yo tenga la capacidad de entender y de comunicar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. A lo largo de mi vida he realizado con Dios varias alianzas. Se las expliqué al principio. Vuelvo a repetir. Las que nos casamos, las bautizadas, nuestra confirmación, nuestra primera comunión. En ese momento nos han sido dadas herramientas para vivir cada una de esas alianzas. ¿Cómo ha sido la participación de Dios? ¿Cómo he cumplido yo con la parte que me corresponde? Es importante que yo haga una introspección. Es importante que yo sea tan honesta para decir, sí he cumplido, no he cumplido, he hecho las cosas a medias. ¿Cómo he cumplido yo con la parte que me corresponde? Aún rompiendo nuestra alianza con Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Qué importante es saber esto. Qué importante es sentir esto. A pesar de que yo falle, Él está dispuesto a perdonarme. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Él siempre está dispuesto a perdonarnos a través del sacramento de la reconciliación. Sabemos que podemos acudir a ese sacramento y reanudar nuestra amistad con Dios, reanudar nuestra alianza con Dios. No dejes pasar más tiempo.
y esta misma semana procura reanudar tu alianza con Dios. No es fácil, chicas. Sabemos que para lograr una buena confesión tenemos que hacer una muy buena preparación, un muy buen examen de conciencia para que nuestra reconciliación sea plena, para que realmente nosotros sintamos la presencia de Dios. Es importante, les decía yo, hacer un buen examen de conciencia para acudir a la reconciliación. Muy bien, entonces la tarea que tenemos no está sencilla. Estamos sí retomando, sí volviendo a esta nueva normalidad, sí trabajando de manera diferente, pero convencidas de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Que Dios permita que el Espíritu Santo sea el que hable por y en cada una de nosotros, y que nosotros logremos que cada una de las asistentes vuelva a renovar su compromiso con Dios. Esa alianza, porque puede ser que haya algunas que tengan mucho tiempo de no haberse reconciliado con Dios. Puede ser que haya pasado mucho tiempo. Entonces, qué importante es que nosotros seamos el conducto que las motive a ellas a volver a esa comunicación, a esa amistad con Dios. Vuelvo a repetir, no dejes pasar más tiempo y esta misma semana procura reanudar tu alianza con Dios. Chicas, tenemos algunos minutitos como para que haya preguntas. Si alguna tiene, puede escribirla por el chat. Ok. Entonces, en un momentito más, la señora Marilyn viene a darles el siguiente tema. Gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto me da saludarlas. Marilyn Usla para servirles. Yo les voy a hablar sobre el tema 1.6, Abraham y el pueblo de Israel. Nuestro objetivo es comprender que mediante la vocación y respuesta de Abraham, Dios prepara la formación del pueblo elegido. El ser humano sufre una profunda ruptura, tiene una profunda herida. Arrastramos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la desobediencia. Esta es la herida que hace que percibamos la distancia que existe entre el bien que deseamos hacer y el mal que realizamos. Esta herida es la que desdibuja el rostro de Dios y la hace aparecer como un ser lejano, difuso, ausente de nuestra historia. Sin embargo, Dios se vuelve al hombre para salvarlo, para curar esa herida que le provoca la ansiedad y le sume en la desgracia. Dios elige a Abraham para una misión importante, la vocación de Abraham. La llamada de Dios a Abraham significa el comienzo de una nueva etapa en la relación de Dios con la humanidad. Esta mano tendida del Padre hacia su criatura la realiza a través de la convocación de un pueblo. Dios no ha querido llamar a los hombres aislados, dispersos, sino que congrega a un pueblo que tiene su inicio en la llamada a Abraham y en la respuesta de este. La vocación de Abraham. Abraham era originario de Ur de Caldea, al sur de Mesopotamia.
y pertenecía a la tribu de Terah, y ellos eran unos pastores nómadas. Dios lo llama, Dios lo elige. Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra prometida que yo te mostraré. Hoy oímos esas palabras y podemos hacer, y las hacemos nuestras, salir de nuestra comodidad, salir de nosotras mismas. Cuando tenemos hijos adolescentes o durante nuestra adolescencia que nos distraen tantas cosas, que el mundo nos arrastra, nos traga, nos lleva. Es lo importante de conocer a Dios, de estar pegado a Él, de saber lo que nos dice su palabra. Entonces podemos ver que nosotros somos esos llamados, somos esos elegidos a continuar con Él, a estar con Él, a no separarnos de Él. Dejar nuestras comodidades de andar, ¿no?, en las discos, de andar de fiesta y dedicarles un tiempo a Dios para conocerlo, para hacerlo nuestro amigo, para saber que hay alguien que nos ama infinitamente. ¿Cuál es la promesa que le hace? En ti serán bendecidas todos los pueblos de la tierra. Y Abraham cree, confía a pesar de las circunstancias que parecen adversas. Nos dice la Sagrada Escritura que Abraham tenía 75 años y Sara, su esposa, era estéril. Él escucha esa llamada y confía y cree y sale a buscar esa tierra. Será siempre una ruptura dejar nuestras comodidades, vaciarnos de nuestros apegos cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nuestra propia voluntad. Ahora mismo lo podemos aterrizar en nuestra vida, en esta circunstancia que nos ha tocado vivir, y nos desesperamos y queremos salir y queremos hacer nuestra voluntad. Y es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estar en familia, que a lo mejor no nos dábamos la importancia de hacerlo. Entonces, qué importante es conocer esa promesa que Dios tiene para mí al ser obediente a su llamado. Abraham se pone en marcha. La salida, el ponerse en acción, el ponerse en marcha. La promesa de la tierra se convierte en un medio de conseguir la bendición total para la humanidad. Partió Abraham. Los nómadas no tenían seguro de vejez y apenas dejaban sus familias, sus primos, sus conocidos quedaban indefensos. Abraham solo podía contar con Dios y sabía y él es fiel. Abraham era fiel, la fidelidad de cómo responderle a Dios. Y eso lo vemos en la vida de los santos, que parece que las circunstancias son adversas. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, Dios, que es puro amor, hace que el universo entero confabule para que nuestro camino se enmiende. Siguiente punto, en espera de la descendencia. A Abraham y a su esposa Sara, Dios les había prometido un heredero. Ellos habían creído en la promesa de Dios, pero los años pasan y la promesa continúa sin ser cumplida. Ambos piensan en ayudar a Dios a cumplir su promesa. Abraham necesitaba una mujer que pudiera tener hijos. Ya la tribu de los amorreos en aquellos tiempos tenían una solución para esos problemas, una solución humana. Como siempre queremos que las cosas sean a nuestro modo y en nuestro tiempo, sin respetar los tiempos de Dios. Y es aquí donde nos queda bien claro, los tiempos de Dios son perfectos. Humanamente nos desesperamos, humanamente no podemos. Tenemos que ir tomados de su mano, conociendo su palabra. Y también cuando leemos la vida de los santos, es como una llama que se nos prende en el corazón, porque sabemos que Dios no nos abandona. Así nos traigan arrastrando por el piso. Dios no se olvida, Él es fiel a su promesa. Entonces Sara le concede a Abraham
a una de sus esclavas para que de esa unión naciera un hijo. La solución humana. Agar, la esclava, tiene un hijo al que le ponen por nombre Ismael, que significa Dios ha escuchado. Muy pronto Dios se les manifiesta para declararle que sus planes eran diferentes a todo lo que pudieran imaginar. Dios interviene y le deja claro que sus planes eran diferentes. La solución divina. Tanto Sara como Abraham habían perdido toda esperanza. Imagínense, Abraham tenía 99 años y Sara era estéril y no aparecía el heredero, ¿no? Entonces, los dos vivían ya en la ancianidad y los visita Yahvé. Y a pesar de su incredulidad, les ratifica que la descendencia no será resultado de soluciones humanas, ya que nada es imposible para Dios. Y tras larga espera, llega el momento de Isaac. Dios sonríe, que es el hijo de la promesa. La obligación de esta alianza es la circuncisión de todos los varones que forman parte de la familia. La siguiente. Isaac, el hijo de la promesa. Sorpresivamente Dios interviene de nuevo. Abraham veía cómo iba creciendo su hijo Isaac, muy orgulloso, cuando nuevamente irrumpe Dios en sus vidas y le manda sacrificar a su único hijo. La respuesta de Abraham es la fe. Ante las enfermedades, ante el peligro, si nos separamos de Dios no somos nada. Nos gana la incertidumbre, el miedo. Ante esta prueba que representaba matar todas sus esperanzas, Abraham no solamente iba a matar a su hijo, sino a todas las esperanzas, a todo lo que él había soñado. Él no vacila, él estaba dispuesto, pues era la costumbre de los cananeos sacrificar a su primer hijo a Dios. Pero la intervención de Dios, salvando al hijo de la promesa, les deja bien claro al pueblo de Dios que el Dios de Israel siempre rechaza y había rechazado el sacrificio de los niños. Cuando las promesas que Dios nos hacen parecen desmoronarse, se necesita mucho amor para seguir haciendo la voluntad y Abraham lo tuvo. ¿Cómo andamos nosotras en esa alianza que hemos hecho con Dios? ¿Cómo andamos nosotras con esas promesas? ¿Cómo andamos nosotros con nuestros hijos? Que a veces queremos tirar la toalla porque no podemos, humanamente no se puede, humanamente no se puede. Necesitamos tener mucho amor, como le sucede a Abraham, mucho amor para volver los ojos a ese hijo descarriado y amarlo y amarlo y amarlo y esperar que Dios haga su obra. No en nuestros tiempos, en los tiempos en que Él los tiene. Para nosotros es una prueba. Permanezcamos fiel a esa prueba. Abraham en el Nuevo Testamento. Los verdaderos hijos de Abraham son hijos de la promesa, y esa promesa se realiza plenamente en Jesucristo, que es obediente hasta la muerte, sellando así la nueva alianza que alcanza a todas las naciones. Obedecer es someterse siempre libremente a la palabra escuchada. Por eso Abraham es el modelo que nos propone la Escritura. En el Nuevo Testamento se pone de manifiesto la fe de Abraham, que obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y fue hecho padre de todos los creyentes. El mismo Jesús asemeja en el reino de Dios con un festín en el que Abraham esté presente. En Mateo 8:11 nos dice que en ese festín Abraham estará presente. También nuestra Santísima Virgen en el Magnificat nos dice, como lo había prometido nuestro padre Abraham y a todos sus descendientes para siempre. La confianza en Dios, lo vemos en Jesús y lo vemos en María también. Feliz de ese llamado que le hace Dios a ser la mamá, la madre
del Mesías, con todo lo que eso representa en su tiempo. Abraham, el padre de la fe. En la Biblia, Abraham aparece como el modelo de la fe, de respuesta auténtica y total al Señor. La fe comienza con Abraham. Él es el modelo de la fe que nos pone Dios Padre. Dios dirige a un adulto ya en edad, sin tierra ni herederos, y su vida, según parece, no ha significado nada en especial. Dios promete a Abraham y Abraham cree lo imposible. Fue un sueño, fue una visión. Eso no es nada normal, pues Dios da en todo lugar y tiempo signos o señales adaptados a las personas y a su cultura. El mensaje del tema: sé de quién me he confiado, por eso avanzo tranquilo. ¿Estamos conscientes del amor que Dios nos tiene? ¿Estamos conscientes de cuál es nuestra respuesta a su llamado? A cuidarnos, a cuidar de los nuestros. ¿Estamos conscientes del amor inmenso de Dios, de que somos inmensamente amados por Dios? De tropezamos, caemos, Él conoce nuestras debilidades humanas. Él sabe de qué estamos hechos. Pero nosotros sabemos a quién nos confiamos, que podemos volver a Él, arrepentirnos. En este tiempo que nos ha tocado vivir, yo veo como que a muchas personas no les cae el 20, ¿no? Como que quieren seguir en la fiesta. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de oración, de acercarnos a ese amor que brota a borbotones. Nuestra vida es de Él, estamos en sus manos. Bien dice la palabra 365 veces, no tengan miedo. Debemos cuidarnos, sí. Debemos cuidar a los nuestros, sí. Pero no tener miedo, saber que Él está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos completamente confiados a su amor y a su misericordia? ¿Vivimos sabiendo o teniendo conciencia quién es nuestro Padre? Porque al menos mi Padre es el dueño de mi vida y del universo entero. Entonces las invito, señoras, a saber de quién somos hijas, a cuidar nuestras familias, a cuidarnos nosotros. Y mi acción, proyección, vida es leer la cita bíblica del Génesis y ante esta, ¿cuál es nuestra respuesta a Dios? ¿Ha sido de obediencia a su palabra? ¿Hemos sido obedientes? ¿Hemos entendido el mensaje de este tiempo concreto que nos ha tocado vivir? Esta obediencia abarca todas las dimensiones de mi vida. Sí, cuidarme, sí, cuidar a los míos, pero no soltarme de la mano de Dios, no soltarme del amor infinito, de ese que me da fuerzas para seguir día a día luchando, de esa fuerza que no me permite tirar la toalla, porque sé quién está atrás de mí. Yo no voy sola. Debemos redactar en forma breve un comentario sobre la vida de Abraham, que creyó en todo momento, que creyó teniendo en contra todo, contra toda adversidad creyó. Un comentario sobre la vida de Abraham en donde se destaquen los siguientes aspectos: la forma como fue elegido por Dios, sus principales hechos, las virtudes y cualidades que sobresalen de él. La siguiente, Marta Elena.
Nuestro siguiente tema es Moisés y la liberación del pueblo de Dios. Y el objetivo es comprender que Dios actúa a través de Moisés. ¿Quién es Moisés? Dijimos que la alianza era personal. Yo me voy a poner en el lugar de Moisés. Yo voy a ser ese Moisés al que Dios le está hablando, al que Dios le está diciendo qué es lo que le va a encomendar, qué es lo que quiere de él. Las alianzas, les decía yo, son personales. Entonces tengo que entender que esta liberación del pueblo de la esclavitud es liberarme a mí de todas esas cadenas que me tienen atadas, de todas las cosas de las que yo soy esclava. Esa es la verdadera liberación. Entonces, y renovar su alianza. Lo prepara a la luz de la esperanza para recibir la tierra prometida. Esa tierra de la que el Señor nos ha hablado. Esa tierra que Él nos ha prometido. Bien tenemos que entender, nuestro paso por esta vida es temporal. Nosotros aquí venimos a preparar nuestra llegada a la tierra prometida. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos ahora sí que subiendo los escalones para llegar a la tierra prometida. ¿Con qué voy a llegar? ¿Voy a llegar con las manos llenas o voy a llegar con las manos vacías? Depende de la generosidad de mi corazón, de mi capacidad de amar al Señor. De eso depende. Entonces, vamos entendiendo, este pacto es entre cada una de nosotras. Les decía yo, es personal. Muy bien. Entonces, comprender que Dios actúa a través de Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, y renovada su alianza lo prepara a la luz de la esperanza para recibir la tierra prometida. ¿Quién era Moisés, señoras? Dios escogió a Moisés para ser libertador y guía del pueblo elegido. Cada una de nosotros somos escogidas por Dios y nosotras vamos a liberar. Nosotras vamos a trabajar por el reino de Dios aquí y ahora. Él nos está hablando y Él habla muy claro. Solo quiero decirles, entendamos. Hay palabras, hay en la Biblia es a los tibios nos vomita. Él no nos quiere tibias, Él nos quiere ardientes, Él nos quiere capaces de responderle. ¿Con qué le voy a responder yo? Con el amor que yo tenga en mi corazón. Él me amó hasta la última gota de su sangre. ¿Con qué le voy a responder yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Muy bien, entonces les decía yo, su nacimiento. Moisés era hijo de Amra y de Joquebed. ¿Qué sucede? El faraón había ordenado la muerte de todos los niños. Moisés era un niño. Entonces sus papás deciden esconderlo. Lo esconden, lo ponen en una cesta y esa cesta la ponen en el río Nilo. ¿Y quién encuentra a Moisés? La hija del faraón. Ella lo recoge y ella le pone por nombre Moisés, que quiere decir salvado. Por eso es que se llama Moisés. Su estancia en el palacio, señoras. Él vive como un egipcio, porque él fue salvado por la hija del faraón. Entonces, él vive como un egipcio. Los egipcios, recordemos un poquito, tenían de esclavos a los hebreos. Entonces, Moisés era hebreo. Pero bueno, a él lo educan como egipcio. Lo lleva a vivir la hija del faraón al palacio y le pone por nombre Moisés. Ya les decía yo, es educado en la sabiduría egipcia y el faraón jamás se imaginó que en el palacio se estaba formando al futuro caudillo del pueblo de Dios. ¿Y por qué decimos que es el futuro caudillo del pueblo de Dios? Porque a él Dios es el que le pide
que libere al pueblo de Israel. Muy bien. Moisés no tenía identidad, pues no era egipcio ni vivía como hebreo. Él en ese momento no tenía, no se identificaba. La huida de Moisés al desierto. Muy bien. Moisés percibe una cruda realidad. El poderoso humilla al desprotegido. Él se da cuenta que el pueblo de Israel estaba desprotegido, que el pueblo de Israel lo humillaban constantemente. Y él, sin pensarlo, sale en defensa de ese pueblo. Pero en algún momento él pasa y ve cómo es que están tratando a los esclavos, a los hebreos, y él no se contiene y él mata al opresor, él mata al que estaba. Humanamente él decide solucionar las cosas. Y escoge el camino fácil e inmediatamente mata al opresor. Moisés renuncia a sus raíces, no puede perdonar que lo hayan. La misión de Moisés y sus excusas. Dios le pide a Moisés que vaya a sacar a su pueblo de la esclavitud. Moisés duda y pone una serie de excusas. Cuando Moisés mata al opresor, Moisés se va a vivir al desierto. Y en el desierto aparece su tartamudez. Él se vuelve tartamudo. Estaba tan inseguro, se sentía tan solo, se sentía tan desprotegido que aparece su tartamudez. Y entonces esa es la incapacidad de que hablamos, su incapacidad. Señor, yo no conozco tu nombre. Señor, no me van a creer. Señor, soy tartamudo. Señor, por favor, envía otro. Y yo les pregunto a ustedes, señoras, cuando Dios nos llama a nosotros, nosotros ponemos 1000 excusas. Nosotros, por ejemplo, decimos que no tenemos tiempo, que no somos elocuentes para hablar, cuando finalmente no estamos confiando en que Dios va a poner los medios para que nosotros ahora sí que desarrollemos lo que Él nos está pidiendo. Él solo nos está diciendo, di que sí, lo demás lo voy a hacer yo. Nosotros no confiamos plenamente en el Señor. El paso por el desierto, para Moisés fue difícil vivir en el desierto. El de vivir en el palacio, el de tener gente a su disposición, gente que lo sirviera, él se vuelve cuidador de ovejas. Él se vuelve pastor del rebaño ni siquiera de él. Esas ovejas no eran de él, esas ovejas eran de su suegro. Y pasa 40 años en el desierto, doliéndose de lo que había pasado, doliéndose de cómo había vivido y de qué era lo que estaba viviendo él en ese momento. Les decía yo, el paso por el desierto es la etapa de purificación necesaria por el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Algunas veces nosotras, señoras, sentimos que sufrimos y que sufrimos mucho. Y entonces nos pasa lo que a Moisés, nos pasamos doliéndonos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Nos la pasamos anhelando cosas y no hacemos nada para que las cosas se den. Nosotros queremos que, como por arte de magia, aparezcan las cosas. Y tenemos que entender, porque nos pasamos pidiéndole a Dios que nos haga el milagro de algo. No entendemos que el milagro no lo va a hacer. Él nos va a dar la capacidad, nos va a dar los dones necesarios para que las cosas se den. Eso es muy importante entenderlo,
porque a veces sentimos que Dios no escucha nuestros ruegos, sentimos que Dios no escucha nuestras súplicas. Sí, sí las escucha, pero Él quiere que nosotros, por nuestros propios medios, logremos las cosas. Les decía yo, inicia el camino hacia la libertad. El paso por el desierto es la etapa de purificación necesaria en el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Moisés sabía que la misión entrañaba tremendos riesgos y dificultades. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros iniciamos algo y yo pongo el ejemplo, las que somos animadoras de la asociación, iniciamos y sabíamos que era un compromiso, que teníamos ahora sí que estudiar, que teníamos que aplicarnos, que si realmente queríamos servirle al Señor, nosotros teníamos que poner de nuestra parte. Y lo mismo, Moisés sabía que la misión entrañaba tremendos riesgos y dificultades. Muy bien. Moisés comprende que la liberación del pueblo no es asunto suyo. Qué importante es entender esto. Finalmente Moisés entiende que las fuerzas no van a ser de él. Las fuerzas van a ser de Dios. Es Dios, porque finalmente, y esto es algo que yo particularmente, algunas veces yo le digo a Dios, este negocio, o sea, mi casa, es tuyo, Señor. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Porque yo quiero resolver. Me voy a desgastar y no voy a encontrar solución. Entonces, confiando plenamente, pidiendo a Dios que nos asista, es como vamos a lograr que las cosas se resuelvan. Ojo, no quiere decir que yo no haga nada, ¿eh? No, yo tengo que poner manos a la obra, pero yo tengo que pedir la asistencia de Dios. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para realmente hacer lo que Dios quiere de mí. La liberación es una profunda y radical conversión. Esa conversión es la mía, señoras. Es una profunda y radical conversión. Cosas que yo tengo que cambiar, de las que yo me tengo que deshacer. Si realmente yo quiero la liberación, entonces soy yo la que tiene que cambiar. Normalmente nosotros decimos, es que ellos no cambian. Voy a cambiar yo. Partiendo de mí es que va a comenzar la liberación. Y nos damos cuenta, nosotros cambiamos y las cosas empiezan a mejorar y sentimos que son los demás los que están cambiando. No, somos nosotros. Entonces, las que tenemos que trabajar con nosotras mismas. Cuando Dios llama a Moisés, le concede uno a uno los dones necesarios para llevar a cabo su misión. Decíamos que Moisés decía que si su incapacidad, él decía que Dios se había equivocado al escogerlo. Porque Moisés decía, es que yo soy tartamudo, seguramente hubo alguien mejor que yo para cumplir la misión. Y lo que somos o no somos no es obstáculo para la obra de Dios. Les decía yo, Él nos va capacitando, nos va regalando dones para hacer exactamente lo que Él nos está pidiendo. Muy bien. Moisés sabía que la misión, les decía yo, entrañaba riesgos y dificultades, problemas con el faraón. Permítanme. Les decía, los problemas con el faraón inician ¿por qué? Porque los hebreos se quejaban. Los hebreos sentían que trabajaban mucho y que no eran escuchados por Dios. Moisés les decía que confiaran plenamente. Y el faraón, Moisés habla con el faraón y el faraón no entiende
lo que Moisés le pedía. Él decía que por qué tenía él que creerle a un Dios que él ni siquiera conocía. Las plagas de Egipto. Dios manda diferentes, son 10 plagas las que Dios manda. Estas plagas las manda porque no era que Dios quisiera que el faraón sintiera que no es precisamente que estuviera en contra de él, sino que el faraón se diera cuenta en cada una de las plagas que eran dificultades que él tenía que pensar en cómo las iba a resolver. No es que las plagas fueran a acabar con ellos, sino que ellos tenían que ver de qué manera iban a solucionar las cosas. La marcha por el Mar Rojo. El pueblo se disipa y se siente acorralado. Moisés, como en el rostro transfigurado, los conforta y les promete que Dios los va a salvar. Estando a solas, Moisés se postra ante Dios suplicando su ayuda. Así actuaba Moisés. Moisés actuaba muy seguro delante del pueblo, para que el pueblo sintiera la confianza de que Dios no los iba a dejar solos. Pero Moisés, cuando estaba a solas y platicaba con Dios, aceptaba su pequeñez y a Dios le suplicaba que lo ayudara, que ayudara a su pueblo, que no los dejara solos. Dios siempre ayuda a los más débiles. En el desierto el pueblo estaba cansado. Moisés recurre una y otra vez a Dios pidiendo su ayuda ante cada una de las pruebas que sufren en el desierto. La que sigue. Inicia el camino hacia la libertad. El pueblo estaba cansado porque habían tenido ya muchas dificultades. Habían caminado ya 40 días, no es cierto, 40 años por el desierto. El pueblo ya estaba cansado. Había veces que le reclamaban a Moisés que cómo era posible que él los había liberado y que ahorita no tuvieran agua, no tuvieran comida y que ellos sufrían demasiado, que era preferible haberse quedado como esclavos, que ellos hubieran querido quedarse como esclavos porque ahí tenían la comida segura. Ante las dificultades el pueblo se acobardó, pero Moisés siempre creyó en lo increíble, esperó contra toda esperanza y obedeció las órdenes de Dios. Enviaron varios hombres a la tierra prometida. Enviaron varios hombres para que fueran a ver cómo es que estaba la tierra prometida. Y ellos regresaban y les decían que todo estaba muy bien, que la tierra era muy fértil. El único inconveniente que había es que había otro pueblo ahí, en la tierra prometida. Era un pueblo muy numeroso que había que conquistar la tierra prometida. Ante las dificultades, el pueblo se acobardó y volvieron a llorar y a quejarse. Ellos sentían que iban a llegar a una tierra y ya no iban a tener ningún problema, que todo iba a estar muy bien, que ellos iban por fin a gozar de paz y de tranquilidad. Pero bueno, a los hombres que habían enviado regresaban y les decían, sí, la tierra es muy fértil, sí, hay agua, pero hay otro pueblo ahí. Dios sabía que para conquistar la tierra prometida se tenía que formar un pueblo nuevo, un pueblo que viera de manera diferente las cosas. Habían pasado por muchos sufrimientos y ellos seguían quejándose, y ellos seguían llorando, y ellos seguían lamentando, en lugar de haber cambiado de actitud. Entonces, el Señor, Dios asegura que ninguno de los cobardes es digno de entrar a la tierra prometida. Aquí hay una cosa muy importante. Moisés libera al pueblo de Israel. Moisés camina con ellos durante 40 años y resulta que para llegar a la tierra prometida, Moisés
no entra con ellos a la tierra prometida. Y no entró a la tierra prometida porque el Señor le dice que no fue capaz de haber motivado al pueblo, de haberles hablado de la santidad de Dios, que no era posible que hubieran pasado 40 años caminando y que no hubieran tenido esperanza, sabiendo que serían los descendientes los que iban a entrar a la tierra prometida. Porque el Señor no permite que para Moisés también había un castigo por no haber manifestado la santidad de Dios en medio de los israelitas. No podré entrar a la tierra prometida. Moisés es guía para el pueblo, porque él mismo había sido guiado por Dios. No era Moisés el que los había guiado. Moisés había dejado que fuera Dios el que lo guiara. Había obedecido a todo lo que el Señor le había pedido. Moisés es guía para el pueblo porque él mismo había sido guiado por Dios. Es ahí en el desierto donde Yahvé ratifica su alianza con el pueblo escogido y dice a Moisés: y ahora, si escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí propiedad valiosa entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Es posible realizar algo sin esperar nada a cambio? ¿Por qué hemos de esperar siempre una recompensa por nuestras buenas obras? Y normalmente esto es lo que hacemos. Estamos haciendo bien las cosas y creemos que se nos tiene que premiar por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo bien. Moisés había cambiado, había encontrado el sentido de su existencia. Había comprendido que no podía dejar de cumplir su tarea. Qué importante es entender esto, que nosotros entendamos esta misión, y digo misión de madre, es algo que no podemos dejar de hacer, porque entendamos, nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Esto es algo a lo que nosotros nos comprometimos. Y pongo el ejemplo de una madre. Lo mismo sucede con un sacerdote. No podemos dejar, ellos no pueden dejar de hacer las cosas porque finalmente nadie va a venir a hacer el trabajo que ellos están haciendo. El signo de esta alianza fue la guarda del sábado, un día dedicado a Dios. El mensaje del tema, chicas. Si nos dejamos iluminar por la luz de Dios, podremos ser luz para los demás. Y viene lo mejor de todo, la acción, proyección y vida. Reflexiona, ¿por qué cumplo con los mandamientos? Ahora lee el Salmo 119, del 30 al 35 y medita si no los cumples. ¿Qué sucederá en tu vida si escuchas los mandamientos de Dios y los pones en práctica? Si los cumples, pide a Dios que te dé perseverancia. Y si no, sigamos pidiéndole a Dios que nos dé perseverancia, que nos ilumine para poderlos cumplir. Repasa los mandamientos para que en ellos puedas encontrar la libertad que Dios quiere para ti. Y sobre todo, la felicidad, porque finalmente eso es lo que Dios quiere. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, tenemos la seguridad de haber logrado ser felices.
2.1. Los libros de la Biblia. Nuestro objetivo: conocer los libros de las Sagradas Escrituras y su clasificación de acuerdo al estilo literario que predomina en ellos, para llegar a un verdadero y auténtico conocimiento de la Biblia. El texto bíblico es la expresión escrita del mensaje divino, que se fue formando y reuniendo en un proceso de siglos en el contexto de la historia de un pueblo divinamente elegido por Dios para transmitirnos su mensaje. Y está dividida en dos partes, cuyo centro es Jesucristo. Cuando Dios se muestra al hombre, hace alianzas. La biblioteca que narra nuestra historia. Qué interesante es conocer la Biblia, qué interesante es conocer los fundamentos de nuestra fe. La Biblia, siendo un solo libro, es también una biblioteca y constituye una unidad en la diversidad de escritos autónomos. Como estamos escuchando, hubo dos grandes alianzas, una antigua que se remonta al tiempo de Abraham y Moisés, y una alianza nueva sellada con la sangre de Jesucristo. El centro de ambas alianzas es Jesucristo, y la escritura solo cobra significado completo cuando se lee en torno de Jesús. Los géneros literarios de la Biblia. Los géneros literarios son aquellas formas que utilizan los autores para comunicarnos un mensaje a través de parábolas, metáforas, símbolos, refranes o relatos históricos, visiones. La Biblia tiene un origen único, escrito por muchas y diversas personas, pero con un solo autor, en diferentes estilos y géneros literarios. Podemos estar muchas mujeres y hacer una sola receta. Todas vamos a tener una forma particular de hacerla. Entonces, también así, la Biblia fue escrita por diferentes autores, pero solo inspirado por Dios. En un periodo de más de 1300 años en distintos lugares, y eso está respaldado por los manuscritos más antiguos. Las comunidades judeo-cristianas profesaban que el Espíritu de Dios guió no solo a los escritores sagrados originales, también a los compiladores, revisadores y anotadores que produjeron el texto sagrado. La Sagrada Escritura tiene como finalidad acercar a los hombres a la gracia redentora y transformadora de Dios. A través de parábolas, metáforas, símbolos, refranes y relatos históricos. Todo esto de conocer los diferentes géneros literarios nos va llevando a nosotros por un camino para conocer cuál es el plan de Dios que tiene para nosotros. Para los católicos, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está formado por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Los libros de la Biblia están clasificados en grupos. Los libros históricos son una serie de libros inspirados por Dios que narran la historia humana y religiosa del pueblo judío. Los libros didácticos contienen enseñanzas morales y religiosas que tienden a dirigir la vida. Son aquellos cuyo tema es la reflexión. Y tenemos los libros proféticos. Son los que anuncian el triunfo definitivo de Dios y nos hacen una invitación a vivir en la esperanza. Estos tienen advertencias y anuncios de la gracia de Dios a su pueblo a través de los profetas, anuncian el triunfo definitivo de Dios. Los libros históricos del Antiguo Testamento son Génesis, que se refiere al comienzo o el origen. Éxodo, la salida de Egipto. Levítico nos habla de los reglamentos para los levitas, todo lo que se refiere al ritual y al culto. Los números es el censo y el tiempo en el destierro.
Deuteronomio es la repetición de la ley. Josué está escrito en género literario épico. Se refiere a la conquista de la tierra prometida, a la entrada y el establecimiento en Canaán. Jueces narra la vida de las tribus de Israel después de la muerte de Josué. Ruth es como una novela, de esas que se leen con mucha facilidad. Primera y Segunda de Reyes narra la evolución de las instituciones básicas de Israel: el pueblo, el culto, el sacerdocio y la monarquía a lo largo de 400 años. Primera y Segunda de Crónicas. Este libro está plagado de genealogías. Esdras son testimonios de la formación del judaísmo. Nehemías contiene la historia de los judíos que regresaron de Judá después de la cautividad de Babilonia. Tobías nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en mantener la confianza en Dios. Judith expresa las esperanzas del pueblo judío después de esos años tan duros que le permiten recuperar luego de 3 siglos su independencia. Esther. Este libro nos enseña que Dios va a auxiliar al que lo solicite, pero siempre hay que poner los medios humanos. Primera y Segunda de Macabeos narra la lucha del pueblo judío por la libertad religiosa y política. Los macabeos eran 5 hermanos. Primera y Segunda de Samuel narra los comienzos de la monarquía, esto es, el reinado de David. Los libros históricos del Nuevo Testamento son el Evangelio de San Mateo. San Mateo está representado por un ángel que nos habla de la encarnación. Su evangelio empieza con la genealogía humana de Cristo y representa lo más noble. El Evangelio de San Marcos está representado por un león. Empieza con la voz en el desierto. Anuncia a aquel que clama en el desierto. Es símbolo de lo más fuerte. El Evangelio de San Lucas, representado por un toro. Su evangelio empieza con el sacrificio de Zacarías en el templo. El sacrificio del animal más grande a favor del pueblo representa lo más sabio. El Evangelio de San Juan es representado por un águila. Y este animal se remonta a las nubes. Es relacionada con la ascensión a los cielos. San Juan es el de pensamiento más elevado. Y los Hechos de los Apóstoles. Este libro da testimonio del nacimiento de la iglesia y está escrito por el tercer evangelista, por Lucas. Ahora tenemos los libros didácticos, los que nos dejan una reflexión, una enseñanza, y son Job. En este libro demuestra que el sufrimiento de los justos tiene sentido a los ojos de Dios y que Dios sabe sacar un bien de este sufrimiento. Los salmos. Los salmos son la mejor escuela para aprender a orar. Son las alabanzas. Proverbios. Este libro se presenta como una colección de dichos, máximas, enseñanzas, en forma para inducir al hombre a seguir en el camino del bien, de la sabiduría y de alejarse del mal. Sabiduría. El autor intenta robustecer la fe de sus hermanos de Alejandría, que vivían en medio de paganos y estaban en peligro de abandonar su fe, deslumbrado por el brillo de las nuevas ideas de Grecia que ofrecían sabiduría y salvación, pero sin Dios. Cantar de los Cantares. La intención del autor inspirado no se queda en la descripción del amor humano. Detrás de estos diálogos se esconde la historia de amor entre Dios y su pueblo. Eclesiastés nos muestra el valor de la vida humana y el camino para adquirir
la felicidad y la sabiduría. Y por último, el eclesiástico. Enseña la sabiduría, es decir, las reglas para alcanzar la vida de amistad con Dios. Es un tratado de ética divina. Los libros didácticos del Nuevo Testamento son las cartas. Desde un principio, las iglesias se preocuparon por conservar las cartas, pues veían en ellas los testimonios de la fe. Las cartas generalmente nos vienen a nuestra mente las que San Pablo escribió a los romanos, a los efesios, a Filemón, a Tito, a Primera y 2 de Corintios, a los filipenses, a Primera y 2 de tesalonicenses, que eran comunidades que él había fundado y que son exhortaciones las que él les hablaba en esas cartas a seguir en el camino de Dios o de arrepentirse o de no abandonar la fe. A los Gálatas también les escribió, a los Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y la carta a los Hebreos. Tenemos además la carta de Santiago y la primera y la segunda de Pedro, 1, 2, 3 de Juan y por último la de Judas. Y ya saben que más adelante vamos a ahondar en cada uno de estos temas. Ahorita es como una idea general. Los libros proféticos del Antiguo Testamento son Isaías, su palabra golpea y consuela. Jeremías, habla de un retorno a la fidelidad que significa ante todo un cambio de corazón. Ezequiel les hablaba que Dios iba a poner un corazón, nos iba a poner un corazón nuevo. Ya no íbamos a tener ese corazón de piedra. La doctrina de Ezequiel se centra en la renovación interior. Daniel, su misión de consolar a su pueblo con un mensaje de confiada esperanza. Oseas, anuncia una profunda emoción, el amor personal y fiel de Dios con su pueblo, aunque éste haya sido infiel. Amós es el profeta de la justicia social. Joel aprovecha cualquier cosa de la vida diaria para captar el mensaje de Dios, un cesto de higos, una sequía, una olla hirviendo. Abdías cooperó con su palabra en la misión de la restauración. Jonás, un desconocido profeta del posexilio, escribe su vocación y el mensaje que debe anunciar. Miqueas es el profeta del juicio de Dios y defensor de los oprimidos y explotados. ¿Se dan cuenta cómo todo es palabra actual? Todo es palabra actual. Nahum predice la caída de la ciudad de Nínive. Habacuc es un profeta inserto en la problemática de su tiempo por las opresiones, por las injusticias que había. Sofonías, su nombre significa aquel que Yahvé ha protegido. Ageo es el predicador de la gloria del nuevo templo restaurado. Zacarías participó activamente en la restauración del pueblo de Dios y del templo. Malaquías significa mi mensajero. Le tocó vivir una época de gran escepticismo, pues no se habían cumplido las esperanzas suscitadas para la restauración del templo. Baruc muestra los efectos beneficiosos que las penurias tuvieron para los judíos. Muchos comprendieron sus faltas y se arrepintieron y fueron obedientes a Dios. Lamentaciones. Se escribió poco después de la destrucción de Jerusalén. Se describe con gran claridad los aspectos lastimosos del templo destruido, de la ciudad y las desdichas de Israel. Y por último tenemos el libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. He oído mucho decir, o al principio, antes de conocer el Apocalipsis, oímos que es un libro terrorífico, o que muchos piensan que es como de temor. Escuchamos que viene lo que se va a cumplir en el futuro. Pero este libro está lleno de alegría y de esperanza, porque nuestra fe está puesta en Cristo resucitado. Él es el centro de la historia. El mundo
es el escenario de la lucha entre la iglesia encabezada por Cristo y las fuerzas del demonio. Los cristianos somos llamados a dar valientemente su testimonio. Pero para esto pues tenemos que estar muy bien preparados, no solo en la palabra, sino que no nos falte nuestra Santa Eucaristía, que no nos falte ese pan del cielo que nos da vida, que nos renueva, que nos hace nuevos, siempre poniendo de nuestra parte, siempre reconociendo nuestras faltas, siempre reconociendo nuestros errores humanos, pero sabiendo que Dios, rico en misericordia, nos espera con los brazos abiertos. Es muy importante conocer todas las partes de la Biblia. Es recomendable empezar con los evangelios para poder entender el Antiguo Testamento. El mensaje del tema. No leemos las Sagradas Escrituras para saber, sino para vivir. Solo desde la vida se entiende la Biblia, solo desde nuestro día a día, solo de nuestras experiencias, solo desde nuestras caídas, desde nuestros arrepentimientos y de volver a Dios, podemos entender la palabra de Dios, siempre inspirados por el Espíritu Santo. Y nuestra acción, proyección, vida. ¿Alguna vez has tenido la inquietud por conocer el origen del pueblo de Dios? Cuando yo sentí esta inquietud de saber un poquito más, de conocer más ese Dios que yo amaba, muchos, por ejemplo, siempre estamos en la lucha con mi esposo porque ellos son como que necesitan más, todo explicado, todo tiene que ser como que en hechos. Y bueno, siento que las mujeres se nos dio esa sensibilidad de amar a Dios, de amarlo con todas nuestras fuerzas, pero también cuando leemos la palabra, vemos que todo es el día a día de nuestras vidas, son nuestras caídas, son nuestras luchas, son nuestras esperanzas de una vida mejor. Tenemos problemas familiares, sí, pero no se acaba el mundo. Tenemos problemas de enfermedad, entonces es cuando debemos agarrarnos más de la palabra de Dios. Pero es importante conocerlo primero, porque luego cuando estamos en el problema, pues nos hunde, nos gana el miedo. Por eso es importante conocerlo desde siempre, enseñarle a nuestros hijos que se interesen por estar en comunidades juveniles, en donde les enseñen, se empapen de la palabra de Dios, que nos vean agarrar la Biblia, que nos vean orar con amor, para enseñarles con el ejemplo. Si te interesa conocer este origen, en donde se encuentra también el tuyo, procura iniciar esta semana con la lectura del Génesis. Comparte con tu familia el mensaje central que descubriste y juntos encuentres la forma de aplicarlo a su vida familiar. Que no nos gane el día a día, que no nos gane la televisión, el celular, todo lo que nos distrae de Dios. Hagamos un momento de oración en familia. Agarremos en este tiempo en que tenemos un poco más, en momentos más libres para nosotras mismas, abramos la Biblia para ver qué nos quiere Dios. Escuchemos su palabra para conocer más a quien tanto nos ama. No sé si haya preguntas. Bueno, pasamos a nuestra consagración. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas, queremos en este día consagrarte nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y trabajos, nuestras alegrías y nuestras angustias.
En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.